Este, Ya estamos grabando otra vez. Entonces, si quieres, oye, fíjate, ajá, perdón, fíjate que antes de avanzar a la respuesta, hiciste que me acordara de un ejemplo que me gustaría dejarles. Si claro. tú escuchas que tu hijo tose, está así ronco o algo y no está enfermo, pregúntale, ¿te tragaste algo? ¿Te metiste algo a la boca o a la nariz? Ok. Porque sabes que es peligrosísimo las baterías de reloj. Las pilas de reloj son peligrosísimas cuando están en contacto con la mucosa del estómago, porque se deshacen y genera unas quemaduras también dramáticas. Pero bien, bueno, regresando, regresando a la otra parte, este, que ya se me olvidó cuál era la otra parte ¿Qué por tendríamos que estar hacer? pensando en las pilas de reloj. ¿Qué nos sugieres hacer en caso de que encontremos cualquiera de estos síntomas? Incluso lo que mencionas, una tos inexplicable que pudiera ser que tragó algo. Y comentábamos que mucha gente le sugiere Mm. hacerlos vomitar o no lo sé, quizá darles Ujú. un alimento, alguna bebida. ¿Cuál sería como una indicación general? Sé que el tema es bastante amplio, pero ¿cuáles serían las indicaciones generales para actuar en estos casos, doctor? Bien, primero, pide ayuda, ¿sale? O sea, 911, pero pide ayuda. Segundo, si es un niño, llévatelo directo al hospital. No pierdas tiempo. El niño se va a asustar, no va a saber decirte en el momento por el miedo al regaño, Claro. ¿sí? Entonces, primero llévatelo al hospital y después averiguas. Ujú. Siguiente, nunca hagas vomitar a una persona que ingirió algún líquido. Puedes ahí poner el ejemplo que tú gustes. Gasolina, solventes, limpiadores, lo que sea líquido, no lo hagas vomitar, porque el riesgo de lesiones secundarias, ahora sí que si ya lastimó de entrada, ahora va a lastimar de salida y además tienes el gran compromiso que pueda aspirar ese contenido a los pulmones. Entonces, si es líquido, nunca lo hagas vomitar. Ok. Siguiente, no le des nada vía oral a esa persona o a ese niño o a ese adulto. Por nada me refiero a, no le des tortilla quemada, no le des leche, no le des agua mineral con sal para hacerlo vomitar. No. Ok. Primero, llévalo a urgencias para ver si, dependiendo de la historia y de los hallazgos, que sea necesario vaciar el contenido del estómago o no. Hay veces que puede ser innecesario generarle más molestias a la persona, pero es súper importante ir primero al hospital porque para poder descontaminar o disminuir la capacidad de absorción de ese agente, tenemos muy poquito tiempo. Tenemos máximo 60 minutos para hablar que de manera segura estoy eliminando o retirando la mayor cantidad posible de alguna toxina, ¿no? De algún tóxico. Si yo me tardo más de este tiempo, es muy probable que el lavado gástrico ya no le ayude en nada, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, Es, aquí para nuestros amables amigos, amigas que nos escuchan, tengan primeramente presente el número de emergencias. Parece obvio para todos, pero resalta el doctor que lo primero que tenemos que hacer es llamar al 911. Recuerden, grábenlo en su teléfono, llamen al 911 porque si nosotros no sabemos cómo actuar, ahí vamos a encontrar a alguien, algún médico que nos oriente y que nos diga qué hacer. Dos, traslado de inmediato. Esto quiere decir que tenemos que ubicar una labor de nosotros como padres, como familiares, hijos, nietos, ¿no? De alguna persona enferma, en este caso puntual de los niños, ubicar algún hospital pediátrico, ¿no? Porque no es lo mismo y pasa con mucha frecuencia que llevan a los niños a un hospital de adultos y no hay forma de atenderlos y eso complica. Entonces, antes de que suceda, la recomendación es ubiquemos cuáles son los hospitales pediátricos más cercanos a nuestro domicilio, a la escuela de los niños, a los lugares que regularmente frecuentamos, porque
a lo mejor tenemos como algún común, vamos a un parque en particular o vamos a una plaza, a un cine, ubiquemos los hospitales más cercanos para que si alguna de estas o de estos síntomas o datos de alerta se llegan a presentar, nos vayamos de inmediato al hospital y no perdamos tiempo porque nos comentas que máximo 60 minutos y muchas veces si nosotros esperamos a que llegue una ambulancia, que se traslade y todo esto, el tiempo realmente es oro, ¿no? Entonces, me parece súper importante que nos des estos esquemas de respuesta y que nosotros, como responsables al cuidado de un niño, seamos los papás o a lo mejor hicimos una fiesta y tenemos varios niñitos en casa, saber y conocer que pues tener a un menor siempre representa una gran responsabilidad y que debemos estar súper alertas de todos estos datos, ¿no? Doctor, me parece que es un tema, como bien lo mencionaste, bastante amplio y quisiera, si me lo permites, en este mismo rubro que comentábamos de las intoxicaciones, nos comentes, porque nos decías de algo vacacional y ahorita que estamos entrando o que estamos en pleno periodo vacacional, nos decías que también en los espacios al aire libre encontramos una cantidad importante de riesgos y peligros y que sin duda, pues cuando nosotros somos a lo mejor de una ciudad, no conocemos los riesgos que vamos a encontrar cuando vamos a la playa o cuando vamos a la selva o cuando vamos a hacer camping o cuando vamos a lo mejor a una zona desértica. Entonces, en este rubro, ¿qué recomendación nos das y cuáles serían como los principales de acuerdo? A lo mejor es una pregunta muy amplia también, pero de acuerdo un poco la geografía de nuestro país, ¿qué riesgos podemos encontrar allá afuera y cómo los identificamos y prevenimos, ¿no? Mira, voy a tratar de sintetizarlo, ¿no? Gracias. Flora, fauna y alimentos. Muy bien. Si tú sales de vacaciones y estás en un lugar ecoturístico, no te comas nada que no vendan en una tienda o en un súper. Ese es como el pro tip al respecto. Si no lo venden en el súper de manera regular, no te lo comas. ¿Por qué? Porque no sabes cómo te vas a comportar y cómo va a responder tu cuerpo. Dos, animales. Pues los animales venenosos se dividen de manera sencilla en si son reptiles, háblese de víboras y algunos sapos, sobre todo los sapos en el norte de la República. Las víboras sabemos que tenemos una distribución nacional extraordinariamente rica, entonces no las molestes, no te les acerques y si te encuentras una víbora, simplemente quédate quieto, no te muevas y retrocede lentamente, solita se va a alejar, o sea, ningún animal va a buscar atacarte de manera deliberada si no es para defenderse, ¿no? Otro grupo, pues son los insectos. Podríamos entrar en el tema de las arañas, pero las arañas están también en todos lados. Solo hay dos especies de importancia médica en México, Ok. que es la araña violinista y la araña viuda negra. Y dentro de los insectos y otro artrópodo, pues son los alacranes, ¿no? Si tú estás en una zona endémica de alacranes o de alacranismo, Ujú. saber que siempre las recomendaciones es revisa el calzado, revisa la ropa de cama, revisa toda la ropa siempre antes de ponértela, sacude siempre la ropa. Si estás en algún lugar ecoturístico muy, muy ecológico, entonces ahí debes de tener mayor precaución con las hamacas, con los mosquiteros, en donde les gusta mucho a los alacranes a veces estar, ¿no? Y cuando te hice el comentario de Flora, no te comas nada que no lo vendan en el supermercado, es porque también sabemos que hay delincuencia al respecto en las zonas turísticas. Entonces, si alguien te ofrece, oye, prueba la fruta, oye, mire, pruebe este mango que estoy vendiendo, está buenísimo, tú no sabes si este está Claro. deliberadamente contaminado con alguna droga que te pueda a ti provocar amnesia, sueño, etcétera, y que se utilice con fines de robo, de secuestro, desde robo express, ¿no? O secuestro express,
pero esos casos también son súper, súper, súper peligrosos y desafortunadamente se vuelven populares en zonas de alto tránsito turístico, ¿no? Correcto. Qué importante esto que nos comentas, me parece que es una recomendación también muy puntual y que en principio, pues parece que cuando salimos a algún lugar, o bueno, al menos quizá este es un tema personal, pero trato de probar como los sabores locales, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que conozco, o bueno, o al menos yo lo que hago es vas a algún lugar y dices, oye, ¿cuál es la comida local? ¿O cuál es la fruta local? Y a veces andas experimentando, y si bien es cierto, como lo comentas, si no has estado en contacto antes con ese alimento, es mejor evitarlo, ¿no? Es mejor evitarlo para evitar una intoxicación. Y por supuesto, si vas con un niño, pues mucho menos, ¿no? Porque no sabes la reacción que puede llegar a haber. Y por otro lado, este tema que mencionas, que con respecto a la delincuencia, la verdad es que me parece extraordinario, porque seguramente pensamos que eso podría suceder solamente en algún bar o en algún antro, y nos damos cuenta que puede suceder en cualquier espacio, ¿no? Quizá en un parador, en una carretera, a la orilla justo de una playa, no sabes, ¿no? Entonces, qué importante esta recomendación que nos das también de evitar el probar esto, porque pues puede estar contaminado, como bien lo mencionas, y nosotros pues no tener idea de lo que nos estamos llevando a la boca. Entonces, esa es una recomendación muy importante. Y en cuanto al tema de la fauna, pues hay una gran clasificación que sin duda también me parece que podríamos hablar de muchísimas cosas. Y quisiera quizá un ejemplo eh, pues en primera persona. Tuve una experiencia en Chiapas, justamente adentro del calzado había una chincha de sucona, y Ujú. fue un rollo, ¿no? Fue un rollo porque me pongo las botas y de pronto siento el piquete, y bueno, se armó ahí todo un tema. Me llevaron al hospital, luego allá pues me decían que no había forma, que si podía volar de regreso a la ciudad, porque acá estaba el centro de atención. O sea, eh, todo lo que yo vi fue algo muy complejo, digo, por fortuna, después de ya 8 días que me pudieron recibir ahí en el centro, no recuerdo exactamente bien el nombre, que está por el casco de Santo Tomás, ahí en el Politécnico, un centro de control de enfermedades tropicales. El INDRE. Así, después de 8 días que ya me recibieron, me dijeron, no te preocupes, si realmente hubiera sido grave ya te hubieras muerto. Entonces, eh, Fabuloso. sí, sí, sí. Pero a lo que voy es con todo esto que mencionas, lo más importante justo es la prevención, porque ahorita quisiera que nos comentaras un poco de este tipo de centros, porque veo que no están disponibles en todos los estados de la República. Mencionabas el caso de los sueros, de las arañas, y pues también he visto que a veces se les sufre para conseguir los sueros, los anticrotálicos y todos estos tratamientos que son verdaderamente urgentes, y que en ese sentido, con toda esta recomendación que nos haces, estar alertas de la ropa, de la ropa de cama, de los zapatos, de todo lo que vamos a utilizar. Los repelentes también nos recomiendas que los utilicemos en todas estas zonas donde hay muchos insectos. Por supuesto que sí, porque además te ayuda a disminuir la probabilidad de enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Transmitidas por insectos, ¿no? Y fíjate, no quiero pecar de exagerado, pero en el tenor de ten cuidado con lo que pruebas, Mm, me gusta mucho lo que dices de, es que a mí me gusta experimentar sabores, por supuesto, pero tú llegas y preguntas, oye, ¿cuál es el platillo típico aquí? ujú, Entonces, no es lo mismo que tú vayas ya con un objetivo en la mente de, voy a ir a tal lugar que me recomendaron a probar las tlayudas, ¿no? A que si tú claro. llegas al mercado de Oaxaca Mm, eh, y te empiezan a ofrecer cuanta cosa, no, así de, mira, es que prueba estos chapulines, mira, es que prueba esta tlayuda, mira que prueba este curado de mezcal, mira que prueba esta crema de mezcal. Espérate, vámonos por pasos. ok. Antes te informaste de cuáles son, dónde comprarías tú,
el mejor mezcal que venden aquí, pues en el mercado. ¿Y a quién se lo comprarías tú? Pues a Paquita, la del local 45. Entonces vas a buscar a Paquita, el local 45, ¿no? No el que te venden afuera del mercado y, mire, pruébelo primero. ¿Me explico? Ahí está la seguridad, ¿no? Ahí está el prevenir. En Claro. cuanto a los centros de intoxicaciones, sí, son muy pocos. Es más, somos todavía muy pocos toxicólogos en la República Mexicana como para poder subsanar la demanda de intoxicaciones y envenenamientos. Y afortunadamente, ahorita en esta era post-pandemia, Ujú. muchos toxicólogos han empezado a generar esfuerzos grandes por hacer centros y hacer centros fuertes, ¿no? Ya no nada más en la Ciudad de México, que tienes dos grandes centros en la Ciudad de México, ¿no? El Hospital Juárez de México Ok. y el Hospital Ángeles de Interlomas. Ambos tienen pues, la capacidad resolutiva para atender técnicamente cualquier caso. Uno es público, el otro es privado, y Ujú. de ahí cada vez se extienden más. Puebla tiene un centro toxicológico, Tlaxcala tiene un centro toxicológico, Veracruz lo tiene, Tamaulipas lo tiene, Morelia tiene otro centro muy, muy, muy fuerte, Toluca tiene un centro toxicológico, Ujú. y si ves, desgraciadamente, todavía están muy concentrados en la zona El centro del centro. país, Ujú. ¿no? Se supone que si estamos hablando de accidentes por animales venenosos, al ser enfermedades tropicales desatendidas, así las tipifica la ONU como el accidente por serpientes, los centros de salud que tienen especies endémicas están Ya. obligados a tener sueros antiviperino, anticoralillo, antiarácnido, antialacrán, dependiendo la zona, ¿no? Dependiendo la incidencia. Ok. Entonces también es bueno planear a dónde vas a ir de vacaciones y trazar tu pequeño plan de qué me puede salir mal en Exacto. el Ajá. viaje, ¿no? Al menos los papás como Ujú. responsables, el qué puede salir mal, ¿ok? Sí, sí hay cosas que pueden salir Claro. mal y más vale tener un poquito en mente la prevención, es decir, cuáles son los centros de salud, tengo Ujú. gastos médicos mayores o no, a dónde voy a ingeniármelas para mover a mi accidentado en cualquier sea el escenario. Vale la pena tener ese pequeño plan alterno y no, y que sea más fácil, ¿no? Tu toma de decisiones al momento, ¿no? Cuando ya tienes una posibilidad o una línea trazada. Claro, no, sin duda, y me parece que esto debe formar parte de nuestro plan de viaje, ¿no? Claro, Llevar las credenciales, como bien lo mencionas, si tengo gastos médicos mayores, llevar mis tarjetas de todos los miembros de la familia, identificar al lugar al que voy a estar, qué hospitales tengo, a qué hospitales tengo acceso, cuáles serían las posibles situaciones que en alguna situación, perdón, cuáles serían las situaciones que en caso de emergencia me pudieran requerir buscar la ayuda especializada y sobre todo que, bueno, pues como hemos visto, de acuerdo a los ejemplos que citaste, pues el sureste no está cubierto, ¿no? Por eso yo creo que cuando me decían en Chiapas, te puedes ir ahorita mismo a la Ciudad de México, yo decía, pues busco, ¿no? Yo iba por 2 semanas, estábamos allá en un curso, pero pues total que no regresé hasta que pues ya me tenía programado el viaje, pero pues sí está descubierta toda esa zona del sureste, entonces pues mejor tener ese tipo de prevención, ¿no? Y nos decías también, doctor, que bueno, en cuanto a la fauna, porque sin duda alguna ya en cuanto perdón, en cuanto a la fauna, ya nos comentaste muchos de los ejemplos y que son cosas que realmente desconocemos, ¿no? Incluso, te digo, yo cuando vi esto de la chincha besucona, ni idea tenía que existía hasta que me picó, ¿no? Entonces se convirtió en un tema y que además, ante la falta de una respuesta médica real, sufres, te lo juro que yo sufrí de un estrés porque todos me decían, y además fue irónico porque estábamos en un curso con médicos de ahí de la UNACH, de la Universidad de Chiapas,
Ujú. ¿estás bien? ¿Ves bien? ¿Tienes sed? A ver, me checaban el pulso. Entonces aumentaba el estrés, ¿no? Pues fue un tanto complejo, pero bueno, por fortuna, pues no pasó nada o no fue suficientemente venenoso el piquete, pero aquí estas recomendaciones que nos das son muy importantes. Ahora, nos mencionas que en cuanto a la flora, ¿qué ejemplos nos puedes dar de intoxicaciones eh, que pudiéramos llegar a encontrar, doctor? Nunca comas hongos, Ok, nunca comas hongos. Si no los venden en el súper, no los comas. bien, Sí, ¿no? Como ejemplo básico. Pues hay que tener cuidado con las flores, por ejemplo, el floripondio. O sea, hay que tener cuidado si te ofrecen té, un té maravilloso para curar el empacho, para curar el dolor de estómago, los cólicos, etcétera. Hay que tener cuidado con los tés, con las preparaciones que están mezcladas. Hay que tener cuidado con todas las hojas que son muy, uh, no sé si el término es correcto, pero muy carnosas, ok. en donde si tú las doblas truenan. No sé si Mm, te ha tocado ver que tú rompas una hoja y tengan un líquido lechoso. sí, sí, sí. Regularmente estos son muy irritantes, Sí, ¿no? da mucho Tienen ciertas sustancias que son calcios, que son muy irritantes. Entonces, es su medida de protección para que nadie se las coma, ok. en donde a ti te pueden provocar muchísimas lesiones y mucha irritación en la boca, en la lengua, etcétera, ¿no? La hiedra venenosa, por ejemplo, que te va a generar muchísima urticaria, muchísima comezón en todo el cuerpo. No acercarse a las semillas de ricino, que son como unos frijoles de muchos colores. O sea, que el mismo color, perdón, el mismo frijolito es muy pinto, ¿no? Que tiene Ujú. muchos tonos de café y marrón, ¿no? El explicarle a los niños que no se coman las plantas, que no se coman las manzanitas rojas, Ah, que el del piracanto, ¿no? Que no son tomatitos, no se los coman, por favor. Este, y esos creo que son los más generales, ¿no? Hay muchas plantas que pueden ser tóxicas. Tenemos ejemplos terribles de preparaciones milagrosas que se ofertan al público que te van a curar desde la diabetes, pasando por la hipertensión, el cáncer y lo feo, todo en un té. Entonces, aguas, porque eso no es cierto, eso no, no va a suceder. sí, entonces tener mucho cuidado justamente pues en esta temporada que vamos de vacaciones, ¿no? Pues, si mi entorno siempre ha sido en una ciudad, pues seguramente no voy a conocer nada de las plantas, de las hierbas, de las flores a las que voy a encontrar en mi viaje y lo mejor pues será evitar el contacto con estas y además, si estoy, por ejemplo, si estoy habituado, si vivo en una zona a lo mejor rural o en una zona mixta en la que puedo encontrar o conocer de algún tipo de plantas y esto, pues bueno, será ya más fácil para mí, pero yo creo que mencionas dos aspectos fundamentales. Uno, de las que accidentalmente pueden estar en contacto conmigo y otra que es también súper común porque la mayoría de las personas buscamos siempre la vía fácil para todo, ¿no? Entonces, si me ofrecen el té maravilloso que me va a quitar, incluso mencionabas lo feo, primero lo compro yo, ¿no? Pero la verdad es que no sabemos de qué están y a mí me ha pasado, yo creo que todos lo hemos visto cuando vamos a algún lugar, sobre todo mercados, pueblos mágicos, en los que encuentras Sí, la zona herbolaria, ¿no? Y ves que tienen a lo sí, mejor 10 20 o he visto lugares donde hay hasta 100 bolsitas con diferentes tipos de raíces, de ramas, de flores, sí, de atados, que, que sí, luego ahí traen los nombres, ¿no? Para la sí, diabetes, para sí. pie plano, o sea, tienen remedios para todo, pero realmente no sabemos. Y digo, desde luego que hay un área muy formal, ¿no? De estudio de herbolaria,
los naturópatas, todo esto que lo estudian de manera perfecta, pero pues como bien lo dices, si no está en un súper, si no está etiquetado, si no ha pasado por un proceso de validación, pues lo mejor es abstenernos, ¿verdad? Para evitar algún tipo de intoxicación. Oye, doctor, ¿qué diferencia hay entre una intoxicación y un envenenamiento? De manera muy general, se refiere a que el envenenamiento está producido por alguna sustancia biológica o de origen natural y la intoxicación es derivada de algún genobiótico o cualquier agente externo producido por el ser humano, ¿no? Entonces, si son plantas, animales, alimentos, estás envenenado, ¿no? Venenos. Ujú. Perfecto. Entonces aquí entra en la intoxicación cualquier sustancia que no sea producida por la naturaleza y que esté pues disponible en todas esas formas o rutas de acceso al organismo que mencionaste, ¿no? Y en este sentido ya podemos ir resumiendo que entonces para el tema de las intoxicaciones, pues sabemos que hay diferentes vías de acceso al organismo, por lo tanto, pues debemos tener distintas formas de precaución. En todo lo que es en el hogar, etiquetar perfectamente medicamentos, elementos químicos, sustancias o hasta pinturas, thinner, cosas que puedan parecernos estas mezclas que a todos los solteros nos pasó cuando nos fuimos a vivir por primera vez, ¿no? Que querías lavar el baño y le ponías este, cloro, maestro limpio, para que huela bonito, y Ujú. a los 10 segundos no podías ni respirar, ¿no? Y te lo pasabas llorando con las membranas súper irritadas, moco al mil y todo este tipo de cuestiones que pueden parecer muy sencillas, ¿no? Pero pues realmente provocan ahí temas bastante fuertes. En los cuidados con los medicamentos que nos has mencionado, si salimos de vacaciones para hacer nuestro plan de viaje que incluya el tener una evaluación previa de nuestros servicios médicos, si solo tengo gastos médicos o si tengo algún servicio estatal, pues llevar la documentación necesaria y Ujú. en casa pues estar alertas de qué hospitales tenemos cercanos para atender a las personas de acuerdo al grupo etario, ¿no? Si tengo niños, qué hospitales pediátricos, si tengo ancianos, qué hospitales tienen esto, o si tengo familiares o personas que viven y o conviven conmigo, y están enfermas, pues en dónde las pueden atender con esa especialidad. Y esto que es fundamental, todo esto que nos mencionas de flora, fauna y alimentos, pues me parece que es un rubro bastante amplio y que pues espero y estoy seguro de que a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, pues ya les han quedado bastantes tips para que eviten caer en alguna situación de emergencia. Y en este sentido, yo creo que hemos mencionado casi todas las vías de acceso, pero, o de entrada, o las vías de entrada, pero ¿cómo evitar? Digo, ahorita estamos en temporada de calor, pero algo que hemos escuchado que también es muy común son pues los accidentes que se dan en la época de frío o en los lugares fríos, aunque estemos en justo arrancando la primavera, pero pues también en nuestro país hay lugares que son muy fríos y que de pronto pues hay intoxicaciones respiratorias porque se dejan prendidas chimeneas, fogatas, este tipo de cuestiones. ¿Qué recomendación nos das para estas zonas o si voy a salir de camping a algún lugar de estos y voy a dormir toda la noche cercano a una fogata o este tipo de cosas? ¿Qué precauciones debo de tomar, doctor? Si estás al aire libre, no va a pasar nada, ¿no? O sea, si es una fogata y tú estás en camping, la realidad es que no va a pasar nada, ¿no? El tema es cuando son lugares cerrados, lugares no ventilados. Entonces, eso empieza desde casa, el cómo estás calentando tu hogar, tal vez, ¿no? Utilizas calentadores de aceite, utilizas calentadores que sean radiadores, o son fogones, o son los antiquísimos y famosos chacuacos, o son chimeneas, etcétera, ¿no? Y si son estos, oye, siempre que prendas fuego, debe de haber ventilación,
Oye, pero pues se va a enfriar la casa. Bueno, hay que idear cuál es la ventilación correcta para el fuego correcto, ¿no? Tengo que tener presente que siempre debe haber ventilación y una fuga para los gases, porque los gases no los veo, no los huelo y, y nunca te vas a dar cuenta. Es muy poco probable que tú notes que te estás intoxicando por algún gas o por algo Ujú. que haya sido quemado, ¿no? Salvo que tú llegues después y veas a alguien que ya está medio alterado, medio confundido, etcétera, y que se te prenda en ese momento el foco. Entonces, tener mucho cuidado con cuál es la ventilación adecuada para la fuente de calor que estás teniendo. Muy bien. Aquí es fundamental esto que mencionas, no, no se ven los gases, no se ven, no huelen o incluso no los sentimos, ¿no? Por lo Ujú. tanto, debemos de tener estos datos. Y esto lo relaciono también con lo que citaste de la ventilación o la chimenea para los calentadores o los boilers, mejor dicho, porque Sí, pues, han cobrado un número importante pues, de vidas. Yo tengo un caso muy cercano de alguien que pues se metió a bañar en un departamento de estos que ahora son muy bonitos, muy modernos, pero muy pequeños y todo está en un mismo espacio y sí, lamentablemente pues se intoxicó ahí y pues ya no tuvo forma de salvarse, ¿no? Entonces, tener siempre garantizada la ventilación. Si nuestro boiler no lo tiene, llamar a un plomero que haga una revisión y que le pongan la salida. Si tenemos un calentador, igual buscar una forma en la que esos gases puedan salir de la casa para que se mantenga caliente, pero que no, los gases no se concentren, ¿no? Y también en caso de lo que citabas de las estufas, cuando el color de la flama cambia, puede estar habiendo una combustión incompleta y eso va a generar también una intoxicación, ¿no? Es como el tema del gas, que en realidad no huele, ¿no? Le tienen que poner el mercaptano para que sea visible, mejor dicho, perceptible, perdón, pues obviamente no se ve, para que sea sí. perceptible para las personas, ¿no? Doctor, ¿qué recomendación no nos has dado? Digo, ya tenemos muchísimas y te aprecio muchísimo, desde luego, todo esto que nos has Gracias. compartido, pero para ir entrando en conclusiones, ¿qué recomendación general nos darías? Porque hemos ahorita tocado, nos enfocamos mucho a la parte del hogar, que es donde suceden lamentablemente más los accidentes en esta temporada vacacional, pero en el trabajo, pues bueno, está un poco más regulado por las autoridades del trabajo, se deben tener estudios, equipos de protección y todo, aún así pasan los accidentes, que esto pues será ya materia de otra conversación, pero ¿alguna recomendación en general que nos puedas ofrecer para mantener a nuestras familias o a nosotros mismos más seguros y evitar, dicho de manera pues muy abierta, pues evitar algún accidente, ¿no? ¿Qué Ajá. recomendación final nos darías? Fíjate, en casa, ¿sabes qué se nos estaba pasando los detectores de De humo. monóxido? Ok. Sí, los detectores de humo en casa son una buena estrategia. Y, y en cuanto al trabajo o el ambiente laboral, la respuesta es cruda y es poco agradable, pero debes de ser responsable y respetuoso de la cultura de seguridad en tu trabajo, porque para que tu trabajo esté funcionando, ya tiene una cultura de calidad, o sea, tiene manuales, tiene procesos que se tienen que cumplir así, en orden, ¿no? Actualmente. Y te dicen que si estás en una zona donde se requiere casco, gogles, botas, pues si tú te pones el casco, ya que estás entrando y solo por cumplir, entonces tú no eres responsable verdaderamente de tu persona, ¿no? Eh, si tú no eres disciplinado, si no eres lo suficientemente cívico como para decir, no necesito que alguien me esté correteando para cumplir con las normas de seguridad de mi trabajo, entonces ahí tienes un problema. Y la mejor prevención es
es la autocrítica. Genial. Pues, doctor, quiero darte las gracias por tu tiempo, por habernos compartido e ilustrarnos con este tema que es tan amplio y que de verdad hiciste un esfuerzo extraordinario en ponerlo de una forma en la que todos lo podamos asimilar con más, de una manera más contundente y saber que no es un juego, ¿no? Saber que una pastillita, por muy pequeña que sea, por insignificante que nos pareciera a nosotros como adultos, puede ser mortal incluso para nuestros niños o para nuestros adultos mayores. Que las plantas, las hierbas, todo esto tiene que ser estudiado y si no lo hemos estado si no hemos estado en contacto con esto a través de un alimento, de una infusión, de un té o de algo, es mejor evitarlo para tener una mayor seguridad o una menor posibilidad de que algo me suceda, ¿no? Y citaste algo fundamental en la parte laboral, en los riesgos de trabajo, lo más importante será cumplir el procedimiento. Sería la única manera de evitar cualquier tipo de accidente, porque además aún siguiendo los procedimientos, pues puede haber liberaciones de material Exactamente, químico, alguna explosión, radiación, que también es otro claro. problema que no se ve, no huele, no se siente, al igual que algunos de los gases. Entonces, pues seguir las recomendaciones y seguir mi protocolo y procedimiento de trabajo será lo que me mantenga siempre pues más seguro, ¿no? Doctor, te Ujú. aprecio muchísimo, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por compartir con nosotros y espero más adelante tengamos una oportunidad de volver a platicar sobre este tema que es tan amplio y tan importante. Que tengas una Yo gran noche. feliz. Muchísimas gracias por invitarme. Espero que lo podamos repetir. Hay mucha tela de donde cortar y creo que estás haciendo un trabajo extraordinario y te felicito por Muchas este gracias. emprendimiento que estás haciendo, ¿no? Te lo aprecio mucho, doctor, y me va a dar gusto saludarte personalmente en algún momento. Excelente. Cuídate mucho, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todos. Gracias amigos, esperamos que hayan disfrutado tanto como yo este capítulo. Los invitamos a que lo sigan. Déjenos sus comentarios acá abajo. Y doctor, por último, perdón, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quiere tener más información o requiere incluso alguna consulta o algo? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Nos das tus redes sociales? Mi correo electrónico es kadir.singer@toxicologiamx.org. En redes sociales estoy también como Doctor Singer, en Facebook y en Instagram. Genial, de todas maneras se los vamos a dejar acá abajo para que ustedes puedan tener contacto con el doctor. Doctor, muchísimas gracias nuevamente y que tengas una excelente semana. Un abrazote. Igualmente, amigo, bye. Bye. Venga.